En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas hemos reestructurado el tejido social a través de Comunidad Modelo. Además acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Martes 18 de julio del 2017. Firma el gobernador del estado, Silvano Aureoles, promulgación de leyes anticorrupción. Para Morena, el sistema anticorrupción será un elefante blanco. No se cederán espacios a la delincuencia organizada, asegura Secretaría de Seguridad Pública. Inaugura el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, primera parte del circuito interior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Firma el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, la promulgación de leyes anticorrupción. Esto fue el día de hoy, alrededor del mediodía, en Palacio de Gobierno. Y ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez, quien nos trae el detalle. Autoridades de los diferentes niveles de gobierno coincidieron que en materia de combate a la corrupción es un tema más cultural que de legalidad. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez, reconoció que de hablar de legalidad y democracia no es suficiente para luchar contra la corrupción y aún falta dar vida a las instituciones encargadas de su combate. Esto durante la firma de la promulgación de las leyes para el Sistema Estatal Anticorrupción, donde subrayó que en este órgano no cabrán las cuotas partidarias, filias o fobias, y advirtió que de realizarse la repartición de espacios perderán la oportunidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Sigala Páez consideró que es tiempo de revertir la mala percepción social hacia la clase política y acabar con la resistencia de algunos funcionarios de rendir cuentas. El legislador local subrayó que nadie, por su condición de servidor público, podrá estar al margen de la ley ni lejos de la acción de la justicia. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, lamentó que Michoacán ocupe el último lugar de los 113 países que conforman la OCDE en el combate a la corrupción y demandó órganos fiscalizadores independientes y alejados de intereses político-partidistas. Para la conformación de tal sistema estatal anticorrupción demandaron perfiles pulcros y probos para dar cuerpo a las políticas públicas con honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia. Y sobre el tema, bueno, pues el día de hoy Morena dio rueda de prensa y considera que el sistema anticorrupción será un elefante blanco. Ahí estuvo Carla Ayala y nos trae el detalle. El Sistema Nacional de Anticorrupción en México será un gran elefante blanco, el cual se sumará a la figuración de las instituciones supuestamente dedicadas a fiscalizar, comentó el dirigente estatal del partido de Morena en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, en rueda de prensa. El líder estatal de Morena recordó que mañana se cumple el plazo para que las 32 entidades federativas armonicen sus leyes locales con el sistema de anticorrupción nacional. En el caso de Michoacán dijo que el problema de corrupción es sin igual. Por lo anterior, Pantoja Arzola retomó el tema y evidenció públicamente sobre los muchos actos de corrupción que el gobierno del estado de Michoacán ha cometido en las últimas administraciones, incluidas la presente, dijo. En ese tenor, comenzó la lista con los 251 millones de pesos que gasta el gobernador Silvano Aureoles Conejo en publicidad proselitista. Misma cantidad, en caso de utilizarse para gobernar, podría ejercerse en la construcción de 1,000 aulas para los niños michoacanos.
Le siguió con la deuda financiera que tiene el Estado, la cual se divide en la oficial, que son 17,000 millones de pesos, más la no reconocida, 35,000 millones de pesos. Sumados son 52,000 millones que el gobierno del Estado de Michoacán tiene que esclarecer. Asimismo, mencionó que el Instituto Mexicano para la Competitividad coloca al Estado de Michoacán como la segunda entidad con menor calificación en cuanto a transparencia. Carla Ayala, respuesta. Vamos con el comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo con el gusto de siempre en este agradable martes aquí en la ciudad de Morelia. Y bueno, por supuesto, les envío un cordial saludo a todos ustedes. En el marco de estas actividades que recientemente han tenido el Congreso del Estado, una de las más importantes es sin duda la promulgación de una serie de disposiciones legales que tienen que ver o que están enmarcadas en el sistema estatal anticorrupción. De hecho, este día de martes, o al filo del mediodía, el gobernador Silvano Aureoles firmó lo que es la promulgación de esas modificaciones legales que apenas unos días antes habían aprobado los diputados. Repito, en el marco del sistema estatal anticorrupción. Uno de los puntos fundamentales que están pendientes en este esquema es la designación del fiscal estatal anticorrupción. Va a ser, por supuesto, una figura nueva, inédita en nuestro país. Evidentemente se replicará el modelo que a nivel nacional se nombrará. O sea, el Senado de la República, que de hecho ya violó la ley al no designar a tiempo al fiscal nacional anticorrupción, cada estado va a tener que hacer lo propio. Los congresos de los estados van a tener que designar una especie como de zar anticorrupción. ¿Qué tiene esto de novedad? Bueno, el hecho de que no existe, por supuesto, pero lo más importante, más allá de que será nueva la figura, es encontrar justamente a una personalidad, un ciudadano que tenga la solvencia y la solidez moral para que le podamos decir que es un zar anticorrupción, porque al ser un zar anticorrupción se supone que será alguien que no es corrupto. Luego entonces, encontrarlo en la clase política, pues déjeme decirle que va a estar como en chino, va a ser como buscar una aguja en un pajar, porque ahí está muy difícil encontrar a alguien así. Los puede haber, hay sus excepciones, pero no es nada fácil. Sin embargo, si los diputados abren el abanico de posibilidades al resto de la sociedad, se salen de su carril histórico, donde siempre buscan a todas sus figuras de su propia clase política, y abren a colegios, a barras de abogados, porque aquí va a tener que ser un abogado, a la sociedad civil en general, a organismos no gubernamentales. Vamos, ahí por supuesto que hay materia, yo diría que hasta de sobra, para buscar perfiles capacitados, pero sobre todo con la solvencia moral para que le podamos denominar zar anticorrupción. Porque si nos van a poner uno de la clase política de los tradicionales, esos, déjeme decirle que yo jamás le diré que es un zar anticorrupción, porque no será una persona ajena a este fenómeno de la corrupción. La clave para los diputados, repito, está en salir de su ruta histórica, donde siempre encuentran pues un abogado, un empresario, alguien de los mismos de siempre. Ahí, déjenme decirles que no lo van a encontrar. Pero si abren ese abanico y se van a la sociedad en general, por primera vez en su vida, voltean a ver, repito, a los órganos no gubernamentales, a las barras, a los colegios de abogados, sí puede haberlos, de hecho los hay, seguramente los hay. Ahí sí pueden encontrar a alguien con esa solvencia, con esa probidad, para que legítimamente se le llame un fiscal anticorrupción. Esa es la clave, porque pues, nada más y nada menos este personaje va a tener que encabezar una oficina que va a indagar y a sancionar hechos de corrupción. Y luego que ni los hay en México, casi no hay actos de corrupción, ¿no? Entonces, imaginemos el peso, la responsabilidad que va a tener un funcionario de este nivel y de esta categoría. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental que los diputados designen, repito, a alguien con la solvencia y con la probidad, con la categoría para llamarle zar anticorrupción. La clave, vuelvo a insistir, está en abrirse a la sociedad. Veremos si en los diputados hay esa voluntad de hacerlo así, o se van, como siempre, por el camino fácil de designar un cuate, un político, un amigo de ellos, un compromiso, y ahí, pues ahí ya valió, como dijo Silvano Aureoles alguna vez, ya valió chetos el sistema anticorrupción. Es cuanto, muy buenas tardes.
En otros temas no se cederán espacios a la delincuencia organizada, asegura el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Juan Bernardo Corona. El detalle de esta información lo tenemos con Yasmín Ferreira. Michoacán no se dará ningún espacio a la delincuencia, advirtió el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, quien anticipó que van por más objetivos del crimen organizado. Informó que las autoridades estatales, junto con las fuerzas federales y armadas, tienen identificados a más objetivos de la delincuencia organizada en la entidad y advirtió que van por ellos, aunque eso implique una reacción violenta de los criminales. En entrevista lamentó que este combate al crimen organizado y el narcotráfico ocasione muerte y bajas en las corporaciones policiales, pero es una batalla que se debe de dar. No se va a bajar la guardia en este sentido, sentenció. Indicó que las autoridades deben de ser muy cautelosas en determinar las acciones y estrategias a seguir en el combate a la inseguridad y violencia, por lo que prefirió no abundar en el tema de un posible viraje o cambio en la estrategia de seguridad en la entidad. Reconoció que los dos delitos que principalmente tienen en jaque a la policía son el robo de vehículo y homicidio doloso vinculado al crimen organizado. Pidió a los policías y a la sociedad seguir trabajando por la seguridad de Michoacán. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y para combatir precisamente a la delincuencia organizada, el día de hoy entregan armas para capacitar a policías con recursos del Plan Mérida. Yasmín Ferreira con el detalle. Autoridades de seguridad en el estado entregaron equipo táctico operativo policial a elementos de la Policía Michoacán. Dicho equipamiento es para entrenar y capacitar a los nuevos policías que se adiestran en el Instituto de Capacitación Policial del Estado y los activos también, apoyo que fue otorgado por la Iniciativa Mérida. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Juan Bernardo Corona, pidió a los elementos policíacos prepararse para hacerle frente a la delincuencia en el Estado. Este martes se entregaron 100 armas largas y 100 cortas de utilería, es decir, de plástico, así como chalecos, un simulador virtual, entre otros aditamentos. El equipamiento de utilería beneficiará a más de 200 elementos policíacos en la entidad. Hay que recordar que la Iniciativa Mérida destinó a Michoacán este año 400,000 pesos para capacitar a policías. Yasmín Ferreira, Respuesta. En otros temas, déjeme decirle que la planta de Atapaneo está a punto de llegar a su límite y no hay dinero para ampliarla. Carla Ayala nos tiene el recuento. Son 50 litros los que hacen falta para llegar al tope del tratamiento en la planta de Atapaneo. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia no tiene la capacidad de crédito para su ampliación, comentó su director Roberto Valenzuela Cepeda. En entrevista, el director explicó que el organismo tiene que disminuir a la mitad el pago de 100,000 pesos anuales que eroga por la planta de Atapaneo. De ahí que solicitó al ayuntamiento la ampliación de años del crédito vigente con Banobras para lograr expandir el número de años a 20, que es el límite máximo que contempla la paramunicipal. El ayuntamiento tiene que pedir al Congreso del Estado una línea de crédito de 32 millones de pesos, lo que representa una garantía de 6 mensualidades. Con la suficiencia crediticia que lograría el OAPAS al reducir a la mitad el pago anual por la planta llena, comentó Valenzuela Cepeda que la siguiente maniobra será planear la ampliación de la tratadora para expandir su capacidad de tratamiento. El costo de ampliación de la planta oscila entre los 450 millones de pesos, mismos que no tiene el municipio ni el OAPAS. Por eso será necesario que la paramunicipal pida un crédito para hacer la operación. Carla Ayala, Respuesta. Y en aniversario luctuoso de don Benito Juárez, llaman a crear políticas públicas para la sociedad y no para los partidos políticos. Ahí estuvo Jessica Aguirre y nos tiene el detalle. Se realizó la ceremonia conmemorativa por el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, en donde se exigió transparencia de recursos y la creación de políticas públicas que vean por la calidad de vida de la sociedad y no por el interés particular y partidario de unos cuantos.
En ese sentido, el orador del evento, Arturo Pérez Negro Medrano, representante de la Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas, hizo el llamado a reflexionar en torno al legado que dejó Benito Juárez en cuanto a que la función pública es digna cuando se apega a la ley y en contra de los grupos que atentan la premisa humana. Asimismo, señaló que la actual percepción que se tiene del gobierno en general es que ha dejado de representar los intereses de los mexicanos y solo genera desconfianza en las instituciones del Estado al estar en ellas gente farsante, corrupta e indolente en cada uno de los sectores. De igual forma indicó que pareciera que las noticias de gobernadores detenidos, legisladores y presidentes municipales cuestionados en el ejercicio de sus funciones es el tema de moda y las pautas que marcan el país, lo que provoca que la sociedad caiga cada vez más en los grupos delictivos ante la debilidad del gobierno. Refirió que Benito Juárez fue un hombre de principios que puso por encima del ser humano la calidad de vida para que todos tuvieran los mismos derechos sin distinción de clases, por lo que se deben volver a esos principios y legado que el oriundo de Guelatao, Oaxaca, dejara sentados al pueblo mexicano. Jessica Aguirre, respuesta. Y también el día de hoy, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, inauguró lo que es la primera parte de lo que será el circuito interior. Ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre y nos tiene la información. Se realizó la inauguración de la primera etapa de modernización de la infraestructura vial del circuito interior de Morelia en la colonia Lomas de la Huerta, la cual tuvo una inversión de 98 millones de pesos aplicados en los cerca de 5,000 metros lineales que se reconstruyeron y que se ubican en diferentes partes de lo que es el circuito interior de Morelia. Señaló José Juan Domínguez López, titular de Comunicaciones y Obras Públicas, que estos tramos reconstruidos se encuentran a la altura del Tecnológico, otro a la salida Charo, uno más aledaño al crucero de la salida Mil Cumbres y el quinto tramo que es frente a la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, frente a las canchas de la Liga Municipal. En ese sentido, Silvano Aureoles indicó que la reconstrucción de estos tramos carreteros son fundamentales para la modernización, ya que Morelia es un orgullo al ser de las pocas ciudades con tanta belleza, aunque reconoció que se tiene un gran rezago en infraestructura, principalmente en temas de drenaje profundo, lo que provoca inundaciones al presentarse las lluvias. Indicó que el reto es que el circuito vial de Morelia se haga continuo y con ello ir eliminando los semáforos y poniendo más pasos a desnivel. Además, anunció que en septiembre se culminará con lo que es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, en el cual se verán qué cosas se deben cambiar en cuestión de movilidad en el estado. Y también indicó que se va a hacer un registro de los puentes peatonales en la ciudad, ya que no los usa la gente. Asimismo, anunció el gobernador Silvano Aureoles que se tiene la posibilidad de un proyecto de un transporte elevado y eléctrico que sea más amigable al ambiente y que se dé un traslado y transporte aéreo a bajo costo, como el que se construyó en Ecatepec, Estado de México. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y en entrevista déjeme decirle que el titular de la Secretaría de Comunicaciones Públicas aseguró que ninguna obra estatal está siendo ejecutada por constructoras involucradas en el caso Express. El detalle con Jessica Aguirre. Las empresas constructoras Procon y Aldesa, que corresponden al consorcio que realizó el paso express en la carretera Morelos-Acapulco, que sufrieron socavón en días pasados, no está ejecutando ninguna obra en el estado, afirmó José Juan Domínguez López, titular de Comunicaciones y Obras Públicas en Michoacán. Señaló que si bien una de estas constructoras está realizando lo que es el túnel del ramal Camelinas, esta obra ya le corresponde al orden de gobierno federal y municipal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, por lo que ellos como Estado se deslindan de esta obra. Cabe destacar que el socavón de la obra en el Paso Express en Cuernavaca, Morelos, tuvo lamentables resultados con la muerte de 2 personas, por lo que se puso en la mira a las constructoras involucradas en esta obra, la cual ya tenía quejas por parte de los vecinos aledaños a este tramo carretero. Por ello, el titular de Scott, José Juan Domínguez López, recalcó que ninguna de las empresas pertenecientes a este consorcio de constructoras están ejecutando alguna obra que esté realizando el gobierno del estado. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, déjeme decirle que cesan a 5 empleadas de la guardería del SPUM, esto por violencia contra los niños. Tere de la Torre con la información.
incumplimiento de obligaciones y normativa, así como señalamientos y denuncias contra personal que labora en la guardería del SPUM, que no cumple con el cuidado de los niños a su resguardo, obligaron al Consejo de Administración de la misma a despedir a 5 empleadas, atendiendo a esas irregularidades denunciadas y comprobadas, aplicando también lo establecido en la Convención de los Derechos de los Niños. La dirigencia del sindicato debió tomar las medidas apropiadas para garantizar la protección de los pequeños, su atención y bienestar. De acuerdo a la comisión investigadora designada y un documento dado a conocer por este martes sobre el caso, y tras elaborar un diagnóstico acerca de las anomalías y condiciones en que estaba esa guardería en cuanto al desempeño laboral, se identificó personal que infringe las normas internas, que incumple con sus labores y descuida a los menores, comprobando las denuncias de trato agresivo y violento. Ante ello, se vieron, dice el documento, en la necesidad de retirar a este personal que ha incurrido en faltas y en descuido de sus labores, con el propósito de prevenir sucesos de lamentables consecuencias. Una vez constatados los incumplimientos y las faltas en que incurrieron, estamos obligados a proceder legalmente, dice el Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, ante quienes infringieron y reincidieron en su actitud infractora, pues un descuido en segundos produce un accidente de lamentables resultados. Se ha tomado la decisión correcta y ajustada a derecho para corregir las deficiencias detectadas. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, las trabajadoras exigen ser restituidas en sus empleos. La información es de Tere de la Torre. Trabajadoras de la guardería del SPUM, que fueron despedidas por irregularidades, exigieron ser restituidas en sus puestos de trabajo, así como demandaron el reconocimiento del sindicato interno que han formado al seno de esta. Flor Carrión Ballesteros, líder de las quejosas, pidió también la salida de Gil Arturo del Río Ramírez de la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instancia que no ha reconocido al supuesto gremio y dijo por ser juez y parte y no proceder objetivamente sobre el tema. Señaló en breve rueda de prensa, acompañada del resto de las afectadas, que no hay motivo para haber procedido a despedirlas de su trabajo e insistió con demandar el reconocimiento de su sindicato y el retiro del contrato colectivo. También dijo que en los últimos meses se enfrentaron ellas a carencias y malos tratos de autoridades, aunado a hostigamientos, pero no refirió nada sobre los malos tratos y descuido a que sometieron a los niños a su resguardo y que, de acuerdo a la dirigencia espumista, es la causa de su despido. Agregó que hay un amparo federal a favor del grupo de trabajadoras de esa guardería para constituir su sindicato, mismo que no ha sido acatado por Conciliación y Arbitraje, y lo cual consideró un bloqueo a su libre derecho de organización, porque su causa es justa. Junto a Carrión Ballesteros, las otras despedidas son Sandra Rodríguez Rosales, Catalina Rosas Romero, María Leticia Valentín Morales y Judith Maciel Méndez. Teresa de la Torre, respuesta. Y siguiendo con temas educativos, sindicalizados de telesecundaria toman la Secretaría de Educación en el Estado. Esto por el despido injustificado de 65 docentes. El detalle de esta información con Tere de la Torre. Trabajadores de telesecundarias tomaron la Secretaría de Educación desde este martes y denunciaron el despido de 65 profesores, habiendo quedado igual número de grupos sin atención educativa. Eber Peñalosa Ramírez, vocero de los manifestantes y secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores de este subsistema, dio a conocer que luego de 2 años de labores, la autoridad educativa procedió a despedir a los que fueron contratados por el programa de cobertura a jubilados. Por ello, además de la falta de certeza laboral a egresados normalistas y pagos atrasados por 7 meses al sueldo de 82 docentes idóneos, advirtió que harán manifestaciones a pesar de estar ya en periodo vacacional e incluso no dejarán iniciar el ciclo escolar próximo si la autoridad no cumple.
lo cual dijo en entrevista en la puerta de la Secretaría de Educación, donde acusó que todo esto es culpa de la reforma educativa y desde la Federación esto ha venido afectando, dijo, en múltiples maneras al magisterio y al servicio educativo en general, y en el caso de las telesecundarias hay una dificultad con la estabilidad laboral, pues hay una necesidad también, dijo, de 200 profesores más para este subsistema de enseñanza a distancia, ya que no alcanzan ni el 20% de claves directivas, por lo que la mayoría de estas escuelas están sin director. Peñalosa Ramírez también dijo ante los medios que son más de 200 millones de pesos los que se deben en bonos a trabajadores educativos estatales de telesecundaria, por lo cual también exigen que estos pagos sean cumplidos. Y ante todas las irregularidades exigió la salida y destitución de Alberto Frutti Solís como secretario de Educación. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, el 80% de los puentes peatonales no tienen razón de ser. Así lo asegura la organización civil Civilízate y el Colegio de Arquitectos. Carla Ayala con la información. El 80% de los puentes peatonales que hay en Morelia no sirven, ni siquiera están de adorno, argumentaron los representantes de la organización civil Visibilízate y el Colegio de Arquitectos, quienes se han dado la tarea de ofrecer alternativas que privilegien al peatón. En rueda de prensa, Nadia Figueroa González, representante de Visibilízate, explicó que en Morelia hay 36 puentes peatonales. El 80% de ellos están colocados en zonas escolares, vialidades secundarias y lugares de alta concentración de masas. El Colegio de Arquitectos, representado por Mauricio Urquiza Martínez, retomó la iniciativa y creó 3 proyectos de cruceros seguros en 3 puntos distintos, en Ciudad Universitaria, Nocupétaro y Morelos Norte. Cabe destacar que en 2 de las 3 ubicaciones donde trabajaban los arquitectos y la sociedad civil, ahí el ayuntamiento ya comenzó a trabajar en su propio programa denominado con el mismo nombre, Crucero Seguro. Carla Ayala, respuesta. Michoacán importa 3,000 millones de leche. La información es de Yasmín Ferreira. Ante el alto consumo de leche en la población nacional, México importa más de 3,000 millones de litros de lácteo, que se suma a los 11,000 millones que se producen en las cuencas lecheras en el país. Salvador Álvarez Morán, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, informó que ante la demanda de la población, el país no exporta, sino importa leche. México consume más de 14,500 millones de litros y produce más de 11,000 millones de litros de leche, más sus derivados, lo que provoca que le compre a los Estados Unidos el resto. Tras anunciar que los próximos 22, 23 y 24 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso Nacional Lechero, Salvador Álvarez anticipó que uno de los temas centrales será justamente la posición del sector que se fije ante las políticas del gobierno estadounidense. Informó que dicho congreso se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara y donde participan ganaderos y lecheros de todo el país. En el caso de Michoacán hay que señalar que ocupa el 13º lugar nacional en producción de leche y sus derivados con más de 343 millones de litros de lácteo. Yasmín Ferreira, respuesta. La Clínica del Poniente de Morelia lleva un avance del 98%. Jessica Aguirre con la información. La Clínica del Poniente de Morelia lleva un avance del 98% y solo se encuentra en la etapa de los finiquitos de la obra, informó Juan Fernando Sosa Tapia, secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura Municipal de Morelia. Señaló que se tienen destinados 20 millones de pesos para lo que será el equipamiento de la clínica, que se suman a los 20 millones de pesos que fue la inversión inicial de esta obra, la cual ya le corresponderá a la Secretaría de Administración Municipal el sacar la licitación para que entre en funciones dicha unidad médica, refirió Sosa Tapia. Por otra parte, informó que son cerca de 300 personas divididas en 10 brigadas, las que trabajan inclusive los fines de semana para acatar los baches de la ciudad, trabajando en los 4 sectores en los que está dividida y de igual forma realizar labores de limpieza. Asimismo, indicó el secretario de Desarrollo Metropolitano Municipal que la infraestructura vial tiene un rezago de 40 años, por lo que con el trabajo que están realizando se están acatando estas deficiencias que se tenían en el municipio, principalmente en el sector de las vialidades de Morelia. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta.
Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia-Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado.